Ahora, Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Mi nombre es Lorena Binfa y como socia fundadora y presidenta de la Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento, Sochipar, les doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el honor de presentarles el seminario El parto en Chile, reflexiones para su regulación y rectoría, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Matrón, que se celebra en la región, año que en particular la UNESCO ha declarado a la partería como patrimonio intangible de la humanidad. La medicalización del proceso reproductivo ha impactado a nivel mundial tanto en la profesión de quienes practican la obstetricia, así como en los modelos de atención obstétrica. El proceso reproductivo no se aprecia como un proceso fisiológico normal atendido por matrones parteras, sino como un proceso de alto riesgo que requiere de intervención médica por parte de obstetras altamente especializados. Más aún, la sobremedicalización desconoce la práctica clínica, la evidencia científica disponible y un trato humanizado que considere la totalidad de las problemáticas de la mujer. Este conjunto de prácticas tiene consecuencias en las distintas dimensiones de la persona y en distintos plazos, oponiendo la práctica médica al principio de primum non nocere. Tanto la Organización Mundial de la Salud, así como la Confederación Internacional de Matronas y Matrones, han emitido declaraciones a través de las cuales instan a los gobiernos a avanzar en la implementación de modelos de atención colaborativos brindados por el equipo obstétrico y centrado en la mujer o persona gestante, en el que matronas y matrones puedan asumir un mayor liderazgo en el manejo de los partos fisiológicos. Existen experiencias exitosas tras la implementación de estos modelos de atención, impactando en la disminución del uso de intervenciones obstétricas rutinarias y no basadas en evidencia, así como la disminución de las tasas de cesárea y principalmente impactando en la satisfacción usuaria. Es por ello que en el día de hoy contamos con tres grandes exponentes, a quienes no voy a nombrar ahora, dado que serán presentados posteriormente y con una muy bien detallada, tremendas credenciales, y a quienes desde ya agradecemos mucho su valiosa participación. Hoy conversaremos sobre el marco normativo actual del parto en Chile. También tendremos la oportunidad de conocer una experiencia internacional exitosa como es el proyecto Qualidec, cuyo propósito es la implementación de intervenciones de apoyo al parto, y finalmente la posición de la Confederación Internacional de Matronas sobre el manejo del parto, nada menos que presentada por su presidenta, cargo que por primera vez representa una matrona de nuestra región. A continuación, tengo el agrado de dejar con ustedes a la doctora Marcia Venegas, ginecóloga obstetra y secretaria del directorio de Sochipar, quien presentará a cada uno de los expositora, y moderará la sesión de preguntas, la que se desarrollará al término de las exposiciones. Muchas gracias y muy bienvenido. Gracias, Marcia. Hola a todos, muy bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos como Sochipar de poder haber organizado este webinar con estupendos expositores. Le damos la bienvenida a todos los oyentes y esperamos que sea una charla muy fructífera y muy reflexiva acerca del parto y el nacimiento.
Bueno, para comenzar vamos a partir con el matrón Rodrigo Neira. Él es profesor asistente de la Universidad de Chile, es miembro de nuestra Sociedad Chilena de Parto y Nacimiento y es encargado de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de nuestro país. Y hoy día nos va a presentar el marco normativo actual sobre el parto en nuestro país. Adelante, Rodrigo, con tu presentación. Muchas gracias, Marcia, muchas gracias a todos los que nos están hoy día escuchando. Yo creo que para comenzar, efectivamente, el hecho de poder tener este tipo de instancias que probablemente vamos a tener durante todo lo que es el mes de agosto, ayuda un poco a la reflexión profesional, disciplinar y desde la política pública y desde la evidencia científica, cómo podemos avanzar y seguir avanzando a una experiencia positiva del parto. En ese orden, la lógica de lo que yo pretendo plantear y poder exponer en este webinar va en función de aquello, va en función de poder efectivamente plasmar cuáles son los principales marcos regulatorios hoy día desde la regulación de rectoría del parto, tal vez teniendo algunos matices respecto a algunas reflexiones hacia dónde nosotros debiésemos apuntar modificaciones en torno a la regulación y la rectoría y por tanto también cómo se puede enlazar, yo creo que con dos elementos que son los que posteriormente vienen. Cómo podemos adoptar buenas prácticas asociadas a la sobreutilización de tecnologías sanitarias como son la cesárea y por el otro lado cómo este agente que es la matrona y el matrón puede de una u otra forma también seguir incidiendo en lo que ya ha hecho en la política pública a nivel nacional con este lineamiento o este paraguas nacional también que nos va a presentar Sandra. Tal como me presentó Marcia, mi nombre es Rodrigo Neira, soy miembro de Sochipar, profesor asistente y hoy día también tengo la responsabilidad de ser el encargado de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. En ese orden, yo creo que para la mayoría de los que nos están escuchando, creo que hay algunos principios o algunas aseveraciones que tenemos que tener en este contexto. Probablemente dentro del ejercicio libre de la profesión, hay algunos elementos que hay que tener en un contexto. Y en ese yo creo que es que efectivamente la asistencia del parto y nacimiento a nivel regulatorio y nacional lo tenemos declarado en el artículo 117 de nuestro Código Sanitario, que no ha sido y que estuvo desde el inicio cuando se armó el Código Sanitario en el 67 y que plantea efectivamente quiénes son las personas que pueden ser, quienes deben estar o están facultados legalmente para poder atender un parto. En este sentido, Chile declara la atención profesional del parto como una prestación que está dentro de su código sanitario, no obstante, no obliga en un contexto específico. Es decir, en ese sentido, el hecho de que este parto pueda ser atendido, ya sea por médico y matrona, independientemente de un contexto institucional o extra hospitalario, a lo menos por el elemento del código sanitario, efectivamente no tiene una regulación específica. Por otro lado, y en ese sentido también creo que es importante de poder plantearlo, el hecho de que sí existen dentro de nuestro marco regulatorio elementos mínimos de funcionamiento sanitario. Yo creo que la mayoría de ustedes pueden conocer a lo menos dos marcos legales que son bastante relevantes. Por un lado, las normas técnicas básicas asociadas a la autorización sanitaria de los establecimientos asistenciales. Este documento de una u otra forma describe en una forma bien cuantitativa cuáles son los elementos de los que deben tener tanto las instituciones públicas y privadas para poder establecer los estándares de funcionamiento del recurso físico, esencialmente. Este documento como tal está haciendo o está en un proceso de actualización a nivel del Ministerio de Salud, que un poco va también a tratar de elevar o de mantener el estándar respecto a la sala de atención integral del parto. Complementariamente a este documento, el decreto 58, está el decreto 161, que potencialmente es el documento madre asociado a las normas técnicas básicas, que es el documento que aprueba el funcionamiento de hospitales y clínicas. En ese orden, tal vez lo que es más
paradigmático, yo creo, o que ejemplifica también los elementos que debemos seguir avanzando en la regulación y rectoría, es que dentro de este documento se plantean al menos cuáles son las disposiciones básicas respecto al funcionamiento o de cualquier hospital y clínica que desee tener una maternidad. Y en ese sentido, este documento plantea el hecho de que para que pueda funcionar una maternidad, a lo menos deben cumplirse dos criterios. Por un lado, de que tiene que existir a lo menos un profesional que deba estar 24/7 en cada uno de estos servicios, y adicionalmente tenga que tener una unidad mínima para los cuidados de atención inmediata al recién nacido. En específico lo plantea sobre el hecho de poder tener una cuna radiante para la atención del recién nacido. ¿Por qué quiero puntualizar este punto? Porque de una u otra forma parte de los elementos que hemos podido determinar, y yo creo que la mayoría es consciente de aquello, es que efectivamente dentro de dentro de estos elementos tenemos algunos elementos mínimos de recursos físicos, no humanos, y el único elemento que hasta el minuto habla de forma mandatoria respecto a recursos, que es este decreto, plantea un profesional que no necesariamente describe que tenga que ser un médico, que tenga que ser una matrona, y eso explica de una u otra forma de que esencialmente en algunos establecimientos, esencialmente del sector privado, no habitualmente las grandes clínicas, sino las clínicas que puedan tener menor complejidad, no necesariamente cuentan con médico y matrona 24/7 para estos efectos. Otro elemento que hay que plantear es que además de que en nuestro marco normativo describamos quién es el profesional que pueda entender el parto, se describan estos elementos mínimos de recursos físicos que pueden existir, está también la descripción sobre la red asistencial y cómo esta está constituida para poder atender los partos. Este otro documento que hoy día está en proceso de actualización y creo que es relevante a la toma de decisión que debiésemos tener, que es que es la norma técnica 150. La norma técnica 150 describe los criterios de clasificación de complejidad de los centros hospitalarios y tiene a lo menos en esta última versión, que es la versión vigente del año 2013, el elemento de más o menos cómo debiese estar la disposición de la red en función de los hospitales de alta, de mediana y de baja, en función a lo que es la atención de urgencia y de hospitalización obstétrica. Si lo miramos desde ese punto de vista y pensando en los hospitales de baja complejidad, para la atención del parto y nacimiento, en esencia estos hospitales debiesen solamente proveer atención solamente ante la inminencia de un parto. Por tanto, debiesen ser casos completamente de baja magnitud, baja prevalencia, casos que probablemente no debiese tener algún mayor grado de riesgo obstétrico y perinatal, y por tanto debiese articularse para la mayoría de nuestros casos el resto de hospitales. En este segundo orden están los hospitales de mediana complejidad, los cuales debiesen tener a lo menos, debiesen tener médicos, o sea, debiesen tener médico y adicionalmente debiesen poder proveer atención de parto vaginal y potencialmente en algunos casos también asistencia de cesáreas programadas. Y en el último caso, debiésemos tener los hospitales de alta complejidad que debiesen tener la capacidad de poder responder ante el parto vaginal, ante la cesárea programada o cesárea electiva y la cesárea de urgencia. ¿Qué es importante plantear en este orden? Es que hoy día con esta configuración, más o menos los partos y nacimientos se distribuyen entre que el 10% de partos y nacimientos que se dan en un orden institucional en nuestro país se dan en hospitales de baja y de mediana complejidad, y el otro 90% se dan en hospitales de alta complejidad. Eso también, y mirado después a lo que posteriormente vamos a tocar en la segunda presentación en torno a cesárea, es importante de que si uno toma ese componente, también en muchos de los casos tenemos un porcentaje de cesáreas, si lo llevamos a porcentaje entre parto y cesárea, que tiende a ser alto en los hospitales de mediana y de baja, solamente porque también en muchos casos no disponen de todas las tecnologías sanitarias para poder hacerse cargo de todo el abanico de prestaciones tal como son los hospitales de alta complejidad. Por otro lado, y creo que esto ha sido
una de las reflexiones, yo creo, también profundas respecto a cómo debemos mirar también el parto y nacimiento desde la regulación y la rectoría, es que en el último periodo hemos estado tensionados efectivamente por la disposición y promulgación de leyes específicas en torno al parto y nacimiento. Parte de estas son la ley Dominga, conocida como ley Dominga, que en esencia es una ley que establece medidas especiales para los casos de muerte gestacional y perinatal, y también otra ley que es conocida como la ley Mortinato, que es la ley 21.171, que crea el Catastro Nacional de Mortinatos facilitando la individualización de esto. En este sentido, creo que es muy relevante plantear de que estas dos leyes apuntan también a visibilizar también lo que puede pasar y que parte de la experiencia positiva del parto y nacimiento es considerar los derechos y el abordaje integral durante el duelo perinatal. Un elemento también importante es que la mayoría de estas leyes fueron a modificar el gran paraguas que también a nivel del sistema de salud tratamos de proveer para fomentar la calidad y la experiencia de la atención, que es la ley de deberes y derechos. Y por tanto, la ley Dominga en específico también tiene acción y tiene modificaciones en esta ley, tal como la mayoría de ustedes debe conocer. Por otro lado, y en el mismo orden, en la misma lógica que el principal paraguas que apuntamos para poder favorecer el cumplimiento de deberes y derechos, está la ley Mila. En ella esencialmente la ley Mila nace, o el espíritu de la ley nace desde la perspectiva de la necesidad de poder cautelar el acompañamiento en el contexto de niños, niñas y adolescentes hospitalizados. Pero desde ese punto de vista también se relevó la experiencia de la persona gestante durante el trabajo de parto y parto. El escrito respecto a la Mila es bastante acotado, pero le da, si lo miramos desde esta perspectiva, una relevancia dentro de la experiencia positiva del parto y nacimiento. Por un lado, el duelo perinatal, como hablamos en Dominga, y la ley Mila al acompañamiento como un eje transversal y que está relevado. Por otro lado, yo creo que es importante desde el qué hacemos hoy día. Probablemente el documento que tenemos hacia atrás, no le quise poner el nombre porque creo que la imagen como tal termina siendo significativa para la mayoría. Y es que el documento que sigue estando vigente son las orientaciones, el manual, en definitiva, para la atención personalizada durante el proceso reproductivo. Lo particular de esto es que este es un documento que, si bien está difundido y plantea esencialmente las mismas recomendaciones que hoy día están vigentes de la Organización Mundial de la Salud, es un documento que no es vinculante. No es vinculante desde la perspectiva normativa, y también ha generado que desde su promulgación en adelante muchos de los recursos han estado, por un lado, planteados y han estado cubiertos tangencialmente por el subsistema Chile Crece Contigo, y muchas también de las políticas locales que se han implementado son con los recursos locales, tanto del mundo público como privado. Probablemente no lo puse acá, pero probablemente el otro elemento que falta respecto al quehacer propiamente tal de la atención, está la norma técnica de vigilancia en la indicación de cesárea, que particularmente también tiene el elemento random, si lo queremos decir así, o dato freak, que fue publicada en el Diario Oficial un 31 de agosto del 2021, que ahí también hay un elemento. Nosotros tratamos de avanzar marginalmente en poder contener la cesárea desde el mandato de poder que los centros públicos y privados cuantifiquen y midan su porcentaje necesario bajo la metodología de Robson. Pero no hacemos, o todavía no hemos avanzado también en tener marcos normativos de mayor intensidad para poder regular el fenómeno de la cesárea. Tomando ese punto aparte, y para ir cerrando esta presentación, algo importante que tiene el documento del manual de atención al proceso reproductivo es que plantea lo que es el parto personalizado. Y probablemente uno de los desafíos de la regulación y la rectoría es avanzar a lo que hoy día plantea la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que son los cuidados maternos neonatales respetuosos. Si hacemos una comparación respecto a sus definiciones, el parto personalizado, y se lo subrayamos, releva el acompañamiento,
releva el ofrecimiento de la mejor asistencia según la evidencia científica disponible, y a lo menos toma dos principios, que son la vivencia, que lo podemos llevar a la dimensión de experiencia de la persona, y también desde la protección de la intimidad. ¿Qué otro elemento creo que es el desafío para poder acuñar de forma integral la definición de cuidado materno neonatal y respetuoso? Primero, que plantea la diada. Primero, que toma un concepto mucho más amplio que meramente el parto. Habla de una atención organizada, no meramente en la responsabilidad del equipo profesional del acompañamiento, sino que probablemente apunta a una respuesta desde todo el sistema de salud. Considera también otros elementos de principios y valores y derechos posteriormente que se deban cautelar: dignidad, privacidad, confidencialidad y integridad física y del trato adecuado. Y probablemente lo que es mucho más explícito es que no solamente toma la evidencia, sino que explicita de mejor forma el requerimiento que para que se logre debe existir una decisión informada y por tanto una acción activa de la persona gestante en la toma de decisiones. Dicho eso, creo que probablemente una de las reflexiones que tenemos que tener es que debemos avanzar a tener una política pública en explícito para fomentar el parto y nacimiento. ¿Qué entendemos por una política pública? De palabras muy simples, creo que entender de que al final una política pública termina siendo la respuesta articulada que el Estado tiene para un fenómeno o un problema que plantea la sociedad, o un requerimiento de estado de necesidad que la sociedad le dice al Estado que debe resolver. Desde una perspectiva operativa, ¿cómo una política pública se puede identificar? Tiene acciones declaradas, es decir, tiene acciones operativas, no es meramente un discurso. Tiene una utilización de parte del Estado que genera obligaciones y derechos. Por tanto, debiésemos avanzar de que muchos de estos elementos que les puede plantear, aparte de poder actualizar, hay otros que efectivamente debiesen tener una indicación mandatoria y por tanto debiesen haber generación de intervención. Dicho eso, probablemente una reflexión es que no necesariamente hoy día nosotros tenemos una política pública respecto al parto y nacimiento. Falta efectivamente elementos que tengan que constituirse para aquello, que es un poco el correlato que he querido poder demostrar, pero adicionalmente creo que un elemento importante es que, para bien o para mal, hoy día se pudo avanzar en la política de parto y nacimiento a partir de un problema o un resultado negativo, probablemente asociado al parto y nacimiento, que es al final la violencia gineco-obstétrica. Este es finalmente el último marco conceptual que creo que hoy día está en la palestra. Sale y se promulga la ley 21.675 el 14 de junio del 2024, yo creo también que la mayoría la debe conocer, que instruye al final las medidas para la prevención y sanciones para erradicar la violencia en contra de la mujer. ¿Qué creo que es importante poder tener desde ahora en adelante para todos? Es que la definición ya está estipulada en este marco legal. Planteé que la violencia ginecobstétrica se va a entender como todo maltrato o agresión psicológica, físico-sexual, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer, especialmente durante la atención de la gestación, el preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica. Sin embargo, creo que la oportunidad de reflexión y de trabajo que todavía queda latente respecto a este marco legal es lo que se plantea posterior en el artículo 56 de la ley, en donde en uno de sus componentes habla que se va a hacer una modificación a nivel del Código Penal para poder interpretar que algunos de estos elementos puedan ser constitutivos de delito, y plantea en específico respecto a la violencia obstétrica lo que está puesto acá, que dice que cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia gineco-obstétrica en su calidad de trabajadores de salud pública o privada durante la atención de la gestación, preparto, parto y posparto y aborto, en las causales establecidas en la ley en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva. ¿Qué creo que es lo importante respecto a esto? Es que en estricto rigor esta misma ley no describe las acciones que son constitutivas de violencia obstétrica de forma operativa, y por tanto este elemento que dice que están establecidas por la ley no están. ¿Por qué esto es importante? Por un lado, porque
Al ser una definición o un elemento que tiene una naturaleza de orden penal, la forma de poder limitarlo, de poder graduarlo, de poder explicitar cuáles van a ser estos elementos, debe ser resuelto a través de un marco legal que tenga el mismo rango jurídico. Por tanto, debiese existir otra ley. ¿Y cuál es, por tanto, la oportunidad de poder moderar, poder explicitar efectivamente qué elementos son constitutivas de violencia obstétrica? Efectivamente puede ser el proyecto de ley Adriana. Por tanto, creo que desde la reflexión sigue siendo una oportunidad el proyecto de ley Adriana desde la perspectiva de poder constituir una efectiva política pública para el parto y nacimiento, relevar la necesidad, tal como lo mencionaba hacia atrás, de adecuar los recursos físicos, pero también los recursos humanos, y de esa perspectiva poder tener una mirada y una respuesta integral de parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Quedó, la verdad, súper claro cuál es el estado actual de la normativa chilena. Entonces, ahora vamos a dar paso a nuestra segunda presentación. Para eso tenemos una invitada muy especial, la doctora Serena Gialdini. Ella es ginecobstetra, es investigadora asociada del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es centro colaborador del proyecto QualiDec, que pretende, ¿no es cierto?, reducir la práctica de cesáreas no justificadas médicamente y fomentar el parto natural, y que es un proyecto además financiado por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. La doctora Yaldini nos va a presentar sobre la implementación de intervenciones de apoyo al parto, específicamente la experiencia QualiDec. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias, Marcia. Bueno, bien. ¿Pueden ver mi presentación? Bien. Bueno, agradezco en principio por la invitación a Sochipar. Siempre es un gusto tener la posibilidad de contar en lo que estamos trabajando y de participar de una instancia de apoyo al parto y de apoyo a la partería. Mi nombre, bueno, como bien lo dijo Marcia, es Celina Gialdini. Yo soy médica, toco ginecóloga, trabajo en un hospital de tercer nivel acá de Argentina y también soy investigadora del Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud desde los años 90. Y bueno, nuestra misión es mejorar la calidad de atención, y como parte de mejorar la calidad de atención siempre en relación a los cuidados para la mamá y para su bebé, este proyecto realmente nos vino a traer mucho aprendizaje. Estamos recién ahora, como bueno, ya les voy a contar en la etapa de finalización, donde empezamos todos los análisis, pero algo hemos aprendido en este camino de implementación y es lo que le traemos hoy para contarles a ustedes. Este estudio se llama QualiDec, por sus siglas en inglés, que tienen que ver con la calidad de la toma de decisiones. Su nombre completo es Uso adecuado de la cesárea a través de la toma de decisiones de calidad por parte de mujeres y profesionales. Tal cual, como decía Marcia, es un estudio financiado en su mayoría por la Comunidad Económica Europea, pero también por la Organización Mundial de la Salud, y participan estas instituciones que ustedes ven acá. Coordina un centro de investigación que está dentro de la Universidad de París, el Instituto Karolinska, el Instituto Karolinska es de Suecia, la Fundación Blanquerna de España, y las instituciones de investigación de los países participantes, que ahora les voy a nombrar cuáles son. ¿Por qué fue necesario, o por qué este consorcio internacional vio necesario implementar estas intervenciones que ya habían demostrado en otros estudios ser seguras y efectivas, y hacer algo en relación a la tasa de cesárea? Todos sabemos, y no es novedad, que su uso se triplicó en los últimos 25 años, prácticamente se triplicó, particularmente para nuestra región y América Latina, cuando cerca del año 2007, para una tasa global de cesárea del 15%, nuestra región
ya la duplicaba, tenía cerca del 30%, con inequidad, por supuesto, en su uso. En la última publicación de tendencias y de tasas globales de cesárea, que fue en el año 2021, para un uso global de cesárea del 21% en promedio, calculemos los extremos, América Latina superaba el 40%, particularmente América del Sur. Pero este uso, aún en estos países con sobreuso, o en estas regiones con sobreuso, no es equitativo. Por ejemplo, en nuestra región vemos que hay países como Haití, donde hay un infraacceso, un subacceso a la cesárea, tienen un 5% de cesárea, ahí hay un amplio porcentaje de mujeres que deberían acceder a ella y no acceden. Y por otro lado tenemos países como Brasil o República Dominicana, en donde las tasas superan el 70%. Sabemos todos que no solo no aumenta el beneficio para la mujer ni para su bebé cuando aumenta la tasa de cesárea, sino que comenzamos a ver los riesgos propios de una cirugía y los riesgos propios de que ese bebé no transite el canal del parto. Y el impacto también es en costos. En un estudio que se hizo en el que participaron 54 países, muchos países de nuestra región, que son países con recursos limitados, y muchas instituciones de salud pública participaron en ese estudio, 54 países, durante un año se hizo un relevamiento de los costos. Y se vio que en todos estos países se sumó unos 6 millones de cesáreas innecesarias. Se hizo una estimación de costos que eran millones de dólares gastados innecesariamente en esas cesáreas sin indicación. Pero fundamentalmente lo que más impacta este consorcio y lo que más nos muestran las publicaciones es que este aumento, más que ir de la mano de indicaciones clínicas o médicas de cesárea, está relacionado a factores que no tienen que ver con eso, que son factores no clínicos, y que tienen que ver con otros actores que están involucrados. En este gráfico muy clásico que muchos deben conocer, los factores obstétricos estarían en el centro, pero después vemos que influyen otros factores en determinar el uso de la cesárea, que tienen que ver con las mujeres, con la familia y la comunidad, que tienen que ver con los propios profesionales de la salud y que tienen que ver también con cómo están organizados los sistemas o las instituciones de salud. Entonces surge esta estrategia que se implementa en 4 países: Argentina, Burkina Faso, Tailandia y Vietnam. Son 8 hospitales de cada país, son 32 hospitales en total. ¿Por qué decimos que es un estudio de implementación? Porque lo que releva este estudio son barreras y facilitadores para implementar estas 4 intervenciones que ya demostraron ser seguras y ser efectivas en optimizar el uso de la cesárea en investigaciones previas. Lo que hacemos es ver de qué forma se pueden implementar, dónde funciona y dónde no, por qué sí y por qué no funciona. Y estas 4 intervenciones, como vamos a ver ahora, se destinan a los 2 actores claves involucrados en la toma de decisión, que son las personas gestantes y sus familias y los equipos de salud. Las 4 intervenciones del estudio son las que vemos en el cuadro violeta. Líderes de opinión, que son equipos de implementación que tienen por un lado la tarea de implementar las otras 3 intervenciones, pero fundamentalmente la tarea de lograr la mayor adherencia en los servicios a las prácticas basadas en la evidencia. También la auditoría y la retroalimentación de cesáreas que a principio son realizadas en pacientes de bajo riesgo. Entonces, bueno, ir a mirar en esas cesáreas que fueron realizadas en población de bajo riesgo, si podrían haberse evitado o no. Vamos a entrar luego un poquito en detalle en cada una. El acompañamiento como apoyo fundamental al trabajo de parto y parto, y una herramienta para informar durante el control prenatal a las mujeres sobre riesgos y beneficios de cada uno de los modos de nacimiento. ¿Cuál era la intención, digamos, de estas 4 intervenciones? Lograr prácticas basadas en la evidencia, lograr decisiones informadas y dar apoyo al trabajo de parto y parto. Para con esas
3 acciones: mejorar la calidad en la toma de decisión, tener tasas óptimas de cesárea y mejorar los resultados neonatales y maternos. Este es un estudio largo, como van a ver, hubo una parte de preparación que fue antes de implementar el estudio de 2 años, no era tan larga, pero bueno, como ven ahí, el año 2020 y 2021, pandemia mediante, se extendió un poco esa etapa de preparación por las condiciones y las situaciones que ya todos conocemos, y una etapa de implementación que se dio a lo largo de 2 años siguientes. Ahora estamos en una etapa de medición de indicadores y análisis de los resultados. Todo comenzó con un entrenamiento que se le hizo al equipo de implementación, a estos líderes de opinión, que en principio la figura estaba representada como una persona, pero que hemos aprendido en todos los lugares que fue más de una persona, independientemente del país e independientemente del hospital donde Qualidec quiso implementarse. Luego de este entrenamiento, para realizar esa implementación, se replicaba ese entrenamiento en los servicios y se implementaban las 4 intervenciones. A medida que todo esto pasó, fuimos relevando tasa de cesárea por grupo de Robson e indicadores de resultado maternos y perinatales. El factor común de todas estas intervenciones era generar conocimiento útil tanto para las embarazadas, los profesionales y las instituciones, que ayudaran a mejorar la calidad en la toma de decisión sobre modo de nacimiento, que apoyen al parto vaginal y que optimicen el uso de la cesárea. ¿De qué forma se trabajó con las mujeres para generar ese conocimiento útil? Se intentó, ahora les voy a contar, partiendo de información. Información brindada por 2 herramientas que ahora les voy a mostrar, para la embarazada y para su familia, para lograr que tenga las herramientas para poder tener una conversación durante el control prenatal y tomar decisiones informadas sobre modo de nacimiento. Y también para garantizar que el acompañante sepa cuál es su rol y contribuya y dé apoyo al trabajo de parto y parto. Acá les muestro cómo eran estas herramientas. Están disponibles porque estos instrumentos están para ser compartidos también por quien quiera tomarlo. Es una herramienta en papel en donde se explican los riesgos y beneficios del modo de nacimiento y se invita a una reflexión sobre mitos, realidades, sobre las diferentes formas de nacimiento y motiva, digamos, un pensamiento crítico sobre cuáles son las motivaciones para cada mujer para elegir un modo de nacimiento. También está disponible en diferentes formatos electrónicos. Puede ser un PDF, que es el mismo, puede ser una aplicación web que es interactiva, y también tenemos videos más cortitos en donde se van explicando distintas secciones de esta herramienta. También esta es la información para el acompañante, que se encontraba en diferentes formatos electrónicos y papel. Y los otros actores, como habíamos dicho, a las 2 partes, digamos, que están involucradas en la toma de decisión, el equipo de salud y las instituciones de salud. ¿De qué forma trabajar para generar, a partir de la información que tenemos, conocimiento útil que ayude a los profesionales a mejorar la calidad en la toma de decisión sobre el modo de nacimiento y tener prácticas basadas en evidencia, decisiones informadas y, otra vez, apoyo al trabajo de parto y parto, esta vez desde el propio equipo de salud? Y cuando hablamos de revisar las prácticas y cuando hablamos de generar conocimiento útil a partir de los datos para los equipos de salud, estamos hablando en realidad de evaluar nuestro desempeño y de evaluar nuestra calidad de atención. Y para eso necesitamos hacer 2 cosas. Uno, generar el dato, y otro, analizar ese dato en un contexto, que eso es generar conocimiento útil. Entonces, primero tuvimos que trabajar en esa recolección rutinaria de datos y en hacer auditoría perinatal para poder saber cuáles eran los resultados de las prácticas llevadas adelante en cada servicio.
y a su vez, como les decía, analizarlos en contexto y poder compararlos con otros, ya sea dentro de un mismo país o con otros de características similares en los otros países participantes. Y bueno, ustedes, muchos de ustedes ya deben conocer esto, es el camino para clasificar a las pacientes en los grupos de Robson. Como saben ustedes, son variables simples de recolección rutinaria que todos quienes estamos trabajando en parto y embarazo recolectamos de forma rutinaria y obligatoria para poder dar una práctica de calidad. Y con esto, identificar a la población que se ubica en el grupo 1 al grupo 4, que entendemos, esta es la población que definimos como a priori de bajo riesgo para ser intervenida, y con eso hacer la auditoría de las cesáreas ocurridas en las mujeres de estos grupos. Acá les muestro un ejemplo de los algoritmos clínicos. Habíamos dicho que los líderes de opinión tenían que fomentar la práctica basada en evidencia. Se acordaron el uso de algoritmos clínicos que no sean los protocolos de atención clásicos de cada lugar, sino que sea algo muy visual, muy a mano para tener en los teléfonos y pegados en la sala de parto y parto, para intentar homogeneizar las prácticas y también dar apoyo a la espera de ciertos tiempos, a la no intervención apresurada y que todos idealmente tengan un lenguaje común a pesar de que en diferentes días de guardia hay diferente personal. ¿Y qué aprendimos hasta ahora? Como les contaba, nosotros estamos ahora empezando a hacer el análisis, estamos haciendo entrevistas a las mujeres, a los profesionales, encuestas, y estamos analizando todos los datos recolectados en este tiempo, pero ya ahora hay cosas que podemos decirle. Este webinario nos viene a traer la posibilidad de poder contar algo de lo ya aprendido. ¿Qué vimos? Lo primero que vimos fue que el equipo implementador, como les decía antes, en ningún lugar fue una sola persona, fue un equipo. Y en todos los lugares este equipo fue interdisciplinario. Estuvo a cargo de un médico o médica obstetra y de una licenciada, en nuestro caso fueron todas licenciadas, no hubo licenciado, en obstetricia o un profesional de partería. Que el equipo que va finalmente a tener la toma de decisión, el que está en la sala de guardia, el rol fundamental aquí fue de los residentes, tanto residentes en tocoginecología como residentes en partería. Y que en aquellos lugares donde hubo involucramiento directo del personal trabajando en la guardia, nos fue mejor que en el que solo fue, donde solo se participó al staff. Doctora, quedan 5 minutos por si acaso. Bien, gracias. Que involucrar al personal de control prenatal fue crucial, y que hubo un actor que no se tuvo en cuenta a priori, pero que deberíamos haber tenido en cuenta, que son los anestesistas. Porque la decisión de los anestesistas tuvo que ver con muchas de las cesáreas que en auditoría nos dieron como sin justificación. Y no solamente este personal el que tiene que estar involucrado. La comunicación interna de todo el personal que trabaja en el lugar es crucial. Les voy a dar un solo ejemplo. Un ecografista que haciendo una ecografía levanta una ceja ante un hallazgo ya genera un problema para la toma de decisión. Ya que no tenemos tiempo, me voy a saltar esta, que tiene que ver con el trabajo que realizamos en relación a bases de datos, pero nuestra base de datos fue ZIP, en Argentina se usa ZIP, y fíjense lo que vimos. Tuvimos que trabajar no solo con la calidad, sino con la cantidad de datos. Esos picos que ustedes ven, que luego se transforman en líneas, eran datos faltantes. Hubo que trabajar para poder clasificar a las pacientes en estos grupos de Robson, que les contaba que las variables son básicas. Sin embargo, nos dimos cuenta que faltaban esos datos básicos. Y por ejemplo, este es un ejemplo de un hospital, nos quedaban sin clasificar
en un hospital hasta el 35% de las mujeres y en el otro hasta el 23%. Faltaban datos esenciales en la historia clínica. Y no solo que faltaban, sino que había algunos que no estaban bien. Por ejemplo, miren acá el grupo 9, que son las transversas, la tasa de cesárea era el 80%, cuando todos sabemos que tiene que ser el 100% por transversa, ningún bebé va a nacer por parto vaginal. Entonces, bueno, el trabajo fue cuantitativo al lado de los equipos y el trabajo fue de mejorar la calidad del registro. Aprendimos que las tablas de Robson no solo nos sirven para ver la tasa de cesárea, que podemos cambiar la columna tasa de cesárea por el indicador que nosotros querramos medir. Ejemplo, ingreso a neo, ingreso a terapia, satisfacción materna, etc. Que debimos trabajar en diferenciar lo que es la indicación de terminación de embarazo versus la indicación de la elección de la vía. No es lo mismo por qué termino un embarazo que por qué elijo una vía para terminarlo. Que la proporción de comorbilidad no era tal como se creía a priori. Nosotros somos una maternidad de tercer nivel, tenemos mucha complejidad. En los grupos 1 y en los grupos 3 pudimos ver que esa complejidad no está. Y en esos grupos la tasa de cesárea fue alta. Un actor que apareció en este tiempo es el pedido materno de cesárea. Eso es algo que tenemos que trabajar y que nos va a ayudar a hacer cambios en esa herramienta informativa que brindábamos a las participantes. Y esto para terminar, bueno, les mostré en el gráfico de la izquierda cómo mejoró la calidad del registro en relación a completud de los datos necesarios para clasificar a las pacientes en el grupo de Robson. Y acá pueden ver, este es uno de los hospitales en donde estas son las diferentes curvas de 1 a 4 del grupo de Robson de la tasa de cesárea. Acá ven abajo los años y acá ven en el gráfico, en la línea vertical, las tasas de cesárea. Y ustedes ven cómo desde que se implementa, que es el periodo entre las líneas azules, empezamos a ver en algunos grupos descenso en la tasa. Y para terminar, fue factible con los mismos recursos humanos y técnicos con que contaba cada lugar, pero muy importante, interdisciplinario. Se mejoró el registro de las prácticas, se superó el uso inicial propuesto de las intervenciones. Clasificar a la población necesitamos que sea visto como el punto de partida y no como el fin en sí mismo. Se comienza a trabajar el concepto de auditoría perinatal, y en nuestro país tenemos a partir de esto un proyecto de ley en marcha en relación a lo que decía el compañero que hablaba antes que yo, un proyecto de ley en marcha sobre uso adecuado de la cesárea. Nuestro compromiso debe ser, no a lo mejor con detener el crecimiento de la tasa de cesárea, pero sí a realizar todos los esfuerzos que podamos para explicar sus causas y analizar sus consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por su presentación. Bueno, y para finalizar, quisiera presentar a nuestra tercera expositora. Ella es la matrona Sandra Oyarzo, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con mucho orgullo decir que es la presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, y nos va a presentar justamente la posición de la Confederación Internacional de Matronas, avanzando hacia un modelo de atención liderado por matronas. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Marcia, y primero que nada agradecer la invitación de Xochipar. Es un honor poder estar con ustedes hoy día compartiendo con las colegas, con, ¿no es cierto?, las doctoras, también las médicas y el equipo tan importante. Así que agradecer y compartir entonces con ustedes la siguiente presentación. Espero que ahí se vea bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bueno, la idea de esta noche, ¿no es cierto?, de esta tarde, es poder compartir con ustedes la visión de la Confederación Internacional de Matronas, y un honor también poder estar en este momento representando, y es muy sincrónico, ¿no es cierto?, con los 190 años que se cumplen pronto de nuestra profesión en nuestra universidad ¿no es cierto?, que ha ejercido un liderazgo tan importante en nuestro país, y que hayamos podido también llegar a este momento de representación global.
Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la Confederación ha avanzado bastante a través de los años gracias a la participación, ¿no es cierto?, de los distintos matrones de la región. Y obviamente, ¿cuál ha sido el problema? Porque se comienza a plantear, ¿no es cierto?, actualmente la necesidad de poder considerar, obviamente, todos los elementos que existen actualmente de la evidencia, porque la evidencia disponible sabemos que existen una serie de publicaciones que han demostrado a través del tiempo lo importante que es que exista, ¿no es cierto?, este profesional matrón. Pero lo más importante es no olvidar que sigue existiendo mortalidad y morbilidad materna elevada, con 800 muertes maternas diarias, 5.400 mortinatos diarios, 6.500 muertes neonatales diarias, 27 millones de episodios de morbilidad al año debido a las 5 complicaciones más frecuentes. Y lamentablemente eso sigue sucediendo en este momento. Y por otra parte, ¿no es cierto?, como me refería al colega, como refería en un comienzo, la mala calidad de la atención, por supuesto, que influye directamente en el problema, la atención rutinaria, discontinua y de mala calidad por parte de múltiples proveedores también de salud, con vínculos inadecuados con la comunidad y el sistema de salud en general. Y por supuesto, en ese escenario, para nosotros como Confederación Internacional de Matronas, es decir, la escasez que hace un tiempo atrás era de menos de 900 millones de matronas, de 900.000 matronas, pero que ya supera más del millón después de la pandemia. Y por supuesto, las demandas insatisfechas de las mujeres que quieren contar con más matronas competentes, matronas y apoyados para poder tener esta atención respetuosa y digna. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la Confederación Internacional de Matronas, que ya tiene 101 años de estar en este permanente trabajo, y no solamente ha sido un organismo que parte con el fortalecimiento de sus asociaciones, sino que se transforma como en el organismo mundial consultor y el que desarrolla la disciplina de la partería profesional o matronería o midwifery. Entonces plantea, basado en todos estos trabajos que se han realizado, estas investigaciones, la necesidad junto a las distintas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, cuál sería el impacto de la ampliación de poder, ¿no es cierto?, seguir teniendo más matronas, llegar a estas 900.000 o más del millón que son las que necesitamos. En primer lugar, más del 80% de las matronas pueden prestar una atención especializada ante el embarazo y parto, eso lo sabemos nosotros incluso aquí en nuestro propio país. Por supuesto que esta es una presentación también orientada hacia la visión global de lo que es la partería profesional. 67% de las muertes maternas, 64% de las muertes neonatales y 65% de los mortinatos serían evitados mediante el logro de la cobertura universal de las intervenciones dirigidas por matronas al 2035. Y 4.3 millones de vidas se salvarían anualmente al 2035 si lográramos alcanzar la cobertura universal de las intervenciones dirigidas por las matronas. Y esto ya se ha repetido muchas veces. Como ustedes ven, hay publicaciones del 2021 que nos muestran esta figura que hemos visto repetidamente y que nos muestran entonces que una de las soluciones a raíz de esta evidencia que la hemos visto en múltiples situaciones, en múltiples escenarios, en espacios de reunión a nivel global, es que se plantea la solución de poder avanzar, ¿no es cierto?, a este modelo de cuidado de matronería, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, el grupo de trabajo asesor técnico, estratégico para mejorar lo que es la salud materna y neonatal de los niños, adolescentes y la nutrición, comienza a focalizarse, ¿no es cierto?, y es creado o comienza a desarrollar su trabajo a partir del año 2022, bajo el liderazgo, ¿no es cierto?, del doctor Tidros y una serie de otros representantes de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, como los miembros de este equipo tan importante, integrantes de distintos espacios y también expertos internacionales de todas las organizaciones que tienen relación con la salud materna, neonatal, adolescente, es que plantean entonces el avanzar hacia transicionar estos modelos. La transición a modelos de atención de matronas se refiere al proceso por el que los países están pasando con el tiempo, a formar un personal de matronas profesionales en que las matronas formadas y reguladas trabajan en todo su ámbito de práctica en la prestación de servicios de salud materna y neonatal dentro de un entorno de políticas y sistemas sanitarios propicios que, en el caso de nosotros, que tenemos 190 años, hemos vivido ese proceso, pero otros países obviamente ni siquiera existe el profesional. ¿Qué es este modelo de atención de matronas? La OMS define los modelos de atención como una conceptualización de cómo deben prestarse estos servicios, incluyendo los procesos de atención, la organización de los proveedores, la gestión de los servicios, definiendo las funciones, las responsabilidades de las diferentes plataformas y proveedores a lo largo de las vías de atención.
y el modelo de atención evoluciona para cumplir los objetivos y prioridades de salud de la población y mejorar el rendimiento en el sistema sanitario, que es lo que se ha visto. ¿Y qué es lo que plantea, ¿no es cierto?, este modelo de atención entregada por las matronas? Plantea, ¿no es cierto?, una filosofía, porque nuestro trabajo está centrado en la filosofía, que es el centro de nuestra disciplina, que es el trabajo en la normalidad, en la fisiología, que muchas veces obviamente si no, si deja de ser fisiológico, vamos a necesitar trabajar con el equipo, como refería la doctora, ¿no es cierto?, la importancia de este equipo de distintos profesionales que vamos a estar en conjunto trabajando cada uno con su expertise, apoyando en el espacio que corresponda. El parto, que es una experiencia vital profunda, esencial en nuestra filosofía. La colaboración, un elemento muy importante al momento de trabajar en modelos de partería profesional. El trato, ¿no es cierto?, respetuoso, personalizado, no autoritario. El avance, ¿no es cierto?, del trabajo continuo, holístico, basado en la ética. La confianza también que permite el trabajo con las matronas, y también avanzar en promover y apoyar y proteger la salud sexual y reproductiva, y por supuesto el trabajo basado en la evidencia. Son todos elementos que están, ¿no es cierto?, participando de este modelo de atención. Y este modelo del cuidado busca, por lo tanto, promover, proteger la salud y los derechos de las mujeres y los recién nacidos, por una parte, respetar y confiar en las mujeres y en su capacidad de dar a luz, de tener sus hijos, promover y defender la intervención innecesaria en el parto fisiológico, como veíamos recién, que no existan cesáreas innecesarias o instrumentalización innecesaria de un proceso que es tan natural. Proporcionar información, promover la participación, potenciar la toma de decisiones informadas, empoderar y, ¿no es cierto?, especialmente esta relación de colaboración entre las matronas, matrones y las mujeres. Y por supuesto avanzar hacia fortalecer esta atención respetuosa, anticipada, flexible, que involucre las necesidades de la mujer, del recién nacido, de la familia y la comunidad. ¿Y qué hace que la prestación de servicio entonces sea un modelo de atención de partería o de matronería? Esto mismo que referíamos recién, ¿no es cierto?, este modelo de matronería y filosofía que busca, ¿no es cierto?, esta alianza, que sea respetuoso, personalizado, holístico, continuo, ético, emancipatorio, basado en los derechos, basado en la evidencia, participativo, que empodere, que sea anticipatorio, que sea flexible. Y por otra parte, nosotros tener estos servicios, como decíamos anteriormente, como es muy similar a lo que pasa en nuestro país, con distintos niveles de atención, nosotros desde el nivel primario hasta el nivel terciario de atención, con hospitales donde existan estos equipos de matronería, donde existan, ¿no es cierto?, atención, también en atención de unidades de atención primario, ¿no es cierto?, del parto, centros o unidades clínicas que sean, ¿no es cierto?, dirigidas por matronas, como hay en los países desarrollados del primer mundo, que son solamente las matronas que están ahí, por ejemplo, en Suecia, en Inglaterra, centros también de atención por matrona, y que obviamente podamos desarrollar cuál es el impacto que tiene este cuidado dirigido por los matrones. Y por supuesto, los cuidados específicos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la contracepción, el aborto, en los cuales participamos, ¿no es cierto?, en todo nuestro ámbito de acción. Y este modelo que se plantea, ¿qué es lo que necesita? Por supuesto que este modelo de cuidado de matronería, de partería profesional, necesita estos matrones educados, regulados a nivel profesional, que es lo que nosotros podemos dar cuenta cuando existen profesiones que tienen tanto tiempo y que obviamente logran desarrollar todo su quehacer, toda su amplitud de práctica, que exista un ambiente adecuado, porque podemos tener excelente educación, excelente regulación, pero el ambiente en el que estamos trabajando no es adecuado, lamentablemente, como sucede en algunos países donde no hay políticas adecuadas, las condiciones de trabajo no son adecuadas, no hay respeto, no hay apoyo de los profesionales en los servicios y por lo tanto también puede provocar esa falla en el desarrollo del modelo. Además, necesitamos que exista un sistema de cuidado interprofesional respetuoso, también como mencionamos anteriormente, en que todos los profesionales que vamos a estar interviniendo, los matrones, ¿no es cierto?, ginecobstetras, el pediatra, quienes estemos en ese momento también podamos interactuar y conocer cada uno de nuestros roles. La equidad de género, por supuesto, que es esencial. El liderazgo de las matronas, porque es un espacio en el que estamos trabajando y como veíamos, el modelo de matronería, de partería profesional, es desarrollado por matronas, que exista un adecuado sistema que funcione, ¿no es cierto?, que sea sustentable, no solamente en un momento, ojalá que pueda haber sustentabilidad en este desarrollo del modelo de partería profesional,
con inversión, con recursos, porque sabemos que la inversión de de los diferentes estados, de los diferentes países, lamentablemente, no es la que esperaríamos muchas veces en salud y a veces especialmente en el área, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las mujeres, donde hay menos inversión. Y por supuesto, el compromiso de esta inversión en la salud de las mujeres, los recién nacidos y sus familias. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, qué sucede, ¿no es cierto?, con un modelo de atención por matronas. ¿Qué sucede? Las mujeres, o qué repercusiones va a tener este modelo de continuidad dirigido por matronas. Las mujeres que han recibido, ¿no es cierto?, este modelo tienen un 7% menos riesgo de tener, ¿no es cierto?, un parto en que no sea, que tienen muchas menos posibilidades de que en su parto, ¿no es cierto?, vaya a ser atendido por otra persona que no sea una matrona. 15% menos posibilidades de tener, ¿no es cierto?, anestesia que no sea requerida. Un 16% van a tener la posibilidad de no tener menos pérdidas, se ha visto. Un 24%, ¿no es cierto?, van a disminuir las pérdidas de experiencia de recién nacido de pretérmino. Un 19% va a tener, ¿no es cierto?, va a disminuir las pérdidas de recién nacidos antes de las 24 semanas y, por supuesto, un 16% de tener episiotomías que sean innecesarios. En el fondo también los recursos que se han mostrado, las investigaciones que han mostrado, ¿no es cierto?, las revisiones sistemáticas de Cochrane nos han mostrado que estos elementos, ¿no es cierto?, pueden aparecer cuando podemos avanzar en este modelo de atención. Y por otro lado, también las experiencias de las mujeres que se refieren en estas revisiones también nos dejan ver que es muy importante para las mujeres la recepción de la información que tienen de los matrones, el que puedan recibir, ¿no es cierto?, orientación y explicación de los procesos que ellas están viviendo, de los espacios en los cuales van ¿no es cierto?, a producirse la atención de salud de la mujer en el parto o de la salud sexual y reproductiva, la preparación para el parto y el embarazo, la elección ¿no es cierto?, de la analgesia y, por supuesto, la sensación de que de que las mujeres tienen el control porque están acompañadas por la matrona, el matrón, porque se produce esta alianza en este modelo de atención. Y aquí existe un mapa, ¿no es cierto?, de las iniciativas de continuidad de los cuidados por matronas que ha sido recogida de la bibliografía desde enero del 2012 hasta enero del 2022. Vemos que esto fue realizado, ¿no es cierto?, en todo el mundo, este análisis, y vemos que los países que tienen mayores niveles, ¿no es cierto?, de este tipo de modelos, los vemos en negrito, que están acá, y ustedes pueden ver Australia, ¿no es cierto?, entre alto nivel y moderado, Australia, Suecia, Inglaterra, allá abajo vemos Chile también que está marcado, Canadá, pero también hay espacios donde está, ¿no es cierto?, mucho menor cantidad, como es Estados Unidos, vemos acá, países asiáticos, y bueno, y si vemos todo el mundo está en celeste, que es por supuesto en que no vemos que existe este modelo de continuidad de asistencia por matrones. Por lo tanto, realmente es interesante el desafío de poder avanzar con un modelo que ya está evidenciado, que es bastante costo efectivo, en que la inversión es mucho menor y la vuelta es mucho mayor. Y por eso entonces este grupo Stage que está trabajando en este documento ha trabajado arduamente en poder desarrollarlo con, ¿no es cierto?, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y se ha desarrollado, ¿no es cierto?, este documento que está en su etapa inicial, avanzando, por supuesto, en este año. Ya se logra, ¿no es cierto?, ya hay una etapa inicial del primer documento, en lo cual están los antecedentes del contexto global de la salud sexual, materna, neonatal, reproductiva de los adolescentes, la definición de lo que significa la matrona, el ámbito de práctica, qué son estos niveles estos modelos de cuidado de matronería, casos en distintos países, la guía de principio, y qué es lo que se espera, ¿no es cierto?, con este modelo del cuidado, cuáles son los resultados esperados. O sea, en primer lugar, recordar la primera diapositiva donde veíamos las cifras, o sea, realmente no seguir mostrando esas cifras de que son realmente increíbles, que cuesta como poder realmente darnos cuenta de toda la muerte que se está produciendo en un área que debería ser solamente una celebración, una felicidad, que es cuando, ¿no es cierto?, las mujeres y las familias traen sus hijos al mundo. Y por lo tanto, este documento está en una etapa inicial en que ha sido trabajado ya, ¿no es cierto?, este documento de oposición por los gobiernos, por las directoras del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, las matronas, las directoras de matronería y enfermería, más las directoras de matronería que existan en los ministerios de salud, quienes estén trabajando las políticas para trabajar en el qué y en el cómo. Esta es una etapa de abogacía en la que estamos ahora difundiendo este documento
aparecen las definiciones, los principios guía y los casos, ¿no es cierto?, en relación a esto, y luego va a haber una guía de implementación que se va a trabajar en un segundo punto, en lo cual también va a haber una participación activa de las matronas, enfermeras matronas jefas y matronas jefas en el mundo, ¿no es cierto?, de los ministerios, los quienes manejan los programas, los implementadores, los trabajadores de la salud, los grupos de mujeres, en cuál se van a desarrollar estos 7 pasos con acciones concretas y estudio de casos para mostrar el cómo se puede implementar, ¿no es cierto?, este modelo, dado la necesidad urgente que tenemos de avanzar, ¿no es cierto?, en poder hacer este cambio. Y por eso en el fondo esto es Quedan, como... disculpa, Me quedan asusté, 4 minutos. me asusté. Estos modelos de matronería, disculpa. Por eso estos modelos de matronería son tan importantes. Requerimos entonces que existan matronas formadas y reguladas que trabajen en todos los niveles de atención y contextos, que ejerzan en forma autónoma, por supuesto, el ámbito de su profesión, que puedan coordinar, prestar atención de cuidado respetuoso, de alta calidad a lo largo de todo el proceso, en un sistema de apoyo con equipos interdisciplinarios. Eso es lo esencial de este modelo. Y por supuesto, los pasos siguientes que se están, hace poco, ¿no es cierto?, en mayo se lanzó esta primera publicación en la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea, y luego, ¿no es cierto?, se está avanzando en agosto, entre junio y agosto, para desarrollar la guía de implementación. Luego va a haber grupos de consulta, ¿no es cierto?, a distintos grupos, incluyendo mujeres, grupos de mujeres, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNFPA, y se espera que para febrero del próximo año ya se logre finalizar la guía de implementación para hacer el lanzamiento final, ¿no es cierto?, de la publicación en mayo del 2025. Así que eso es lo que esperamos. Este modelo, ¿no es cierto?, es muy importante a la hora de avanzar y está completamente basado en la evidencia y, como ustedes ven, es una necesidad muy esencial en todo el mundo, porque obviamente necesitamos avanzar en disminuir estas cifras tan lamentables de mortalidad materna, neonatal y de los recién nacidos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vamos a quedar entonces súper expectantes para el año 2025 para que salga este documento y de esa manera podamos avanzar hacia este modelo, ¿no es cierto?, que es tan promisorio y que esperamos que ese documento sea también el punto de partida para las políticas públicas que puedan ir orientando a los países a avanzar en esta temática, ¿no es cierto? Bueno, no hay preguntas en el chat, pero quisiéramos abrir un poquito el micrófono, la discusión, la reflexión, por si alguien quisiera comentar alguna cosa, preguntar alguna cosa a nuestros expositores. Dejo aquí micrófono abierto. Bueno, desde Xochipar, darle las gracias a todos por haberse conectado y muy especialmente a nuestros 3 expositores por sus brillantes presentaciones. Creo que nos han dejado bastante claro cómo está el panorama actual, tanto nacional como internacional, en lo que respecta a los modelos de atención de parto y nacimiento, cuáles son las dificultades y los desafíos. No sé, Lorena, si quieres dar algunas palabras para cerrar nuestro webinar. Yo creo que quedamos todos como impresionados con las exposiciones, porque de verdad que todas son muy ilustrativas y con muchos desafíos por delante, tanto en lo relacionado con las normativas, que vemos, Rodrigo planteó con bastante claridad lo que significa el poder avanzar hacia tener y contar con una política pública en esta materia, que sería lo ideal, y eso significa el camino que nos queda por delante. Por otro lado, también la presentación de Celina, que nos abre muchas expectativas respecto a lo que se puede hacer con lo que tenemos, con los recursos humanos, con la infraestructura y con lo que hoy día contamos. O sea, no pensar que no podemos hacer nada porque falta, sino que ya hay cosas que en realidad se podrían hacer. Lo que ellos han implementado es notable. Y por otro lado, lo que nos cuenta Sandra, del poder transitar hacia un modelo colaborativo de atención del parto, porque en verdad no podemos olvidar que esto es un continuo y que del mismo modo, estando sanos, podemos llegar a una complejidad mayor. Por lo tanto, esto es un trabajo
de un equipo estrechamente conectado, basado en la confianza, con una muy buena formación por competencia, ¿no es cierto? Y desarrollo de un proceso de educación interprofesional muy fuerte para conseguir este trabajo de equipo tan importante y, por supuesto, destacar el rol que tienen las parteras con una buena formación, una buena regulación, en ambientes, ¿no es cierto?, adecuados de trabajo para liderar el manejo, ¿no es cierto?, del parto fisiológico, lo cual no significa que no esté preparada para también actuar frente a la complejidad. Por eso que es importante el desarrollo de este trabajo de equipo basado en la confianza. Yo solamente, más que preguntas, me quedo siempre con esa sensación de lo mucho que tenemos que seguir haciendo, pero de lo mucho también con lo que contamos. Yo creo que en nuestros países tenemos un buen recurso humano, bien, con muy buena formación, y eso tenemos una buena infraestructura también. Creo que se pueden hacer cosas como también nos ha mostrado Celina. Así que solamente agradecerles desde lo más sentido de nuestro corazón como Xochipar, porque este seminario es un paso más de nuestra enorme tarea de avanzar, ¿cierto?, a que toda mujer o persona gestante tenga la posibilidad y oportunidad de tener una experiencia positiva de su parto y nacimiento. Así que agradecerles, y no sé si ustedes como exponentes quisieran hacer algún comentario, dejarnos alguna nueva reflexión o alguna observación. Cedo la palabra. Rodrigo. Sí, agradecerle a Sandra y Celina por sus presentaciones. Creo que entre medio creo que hay como dos cosas que se reflejan. Por un lado, el tema que habla, también, si bien nosotros podemos celebrar efectivamente que nosotros tenemos 190 años de formación de matronas en Chile, está el componente que aún es necesario poder avanzar en un modelo de atención de parto que pueda estar centrado en esa matrona, ¿ya? Que probablemente hoy día nosotros en nuestro sistema de salud seguimos tratando de avanzar en que no hay una pérdida de esa continuidad de la atención. Y por tanto, ¿cómo hacemos ese empoderamiento? ¿Cómo logramos efectivamente de que los partos de bajo riesgo puedan estar acompañados, o un orden respecto al acompañamiento entre el equipo que tenemos médico y matrona es relevante? Por el otro lado, creo que no hay que dejar, y me resuena mucho el hecho que también que no hay que dejar de abajo de que también el estamento médico en nuestro espacio también hay falta de recursos humanos. Hay muchos lugares donde no tenemos dos residentes, donde efectivamente hay falta de requerimientos, por ejemplo, en anestesiólogo. Entonces, muchos estos hospitales de mediana complejidad se explican la cesárea porque al final, como no tiene el equipo para poder proveer lo que se requiere, terminan operando antes, ¿ya? Entonces, en ese sentido creo que, y tal vez ahí a mí se me ocurren dos preguntas. Una ahí a Sandra de cómo ella mira esto como en esta panorámica. Claro, siempre decimos Chile tal vez tiene una larga trayectoria en eso, pero qué desafíos desde esa misma perspectiva cree que es lo más central. Y por otro lado, lo dejo inmediatamente a Celina, es como, a mí de lo que de Qualidec es lo que me llama mucho la atención, que algo de tal vez de la toma de decisiones, de análisis de información, toma la normativa que tenemos hoy día. Como tú dijiste, rescatamos el dato, estamos en la lógica de interpretar ese dato. Pero más allá de eso, tal vez tu experiencia, tu visualización de cómo ha funcionado el componente educativo en torno hacia la mujer. Porque creo que en muchos de los lugares, al menos cualitativamente, todas las regiones que hacen este análisis, llegamos al mismo punto, como hay que avanzar respecto a la información de la mujer, de que efectivamente logre tener una decisión informada respecto a la cesárea, y yo creo que ese es el gran desafío que hoy día tenemos. Eso, le dejo ahí el componente educativo, con cuál es la vivencia de esa línea, y por el otro lado, ¿cuál cree Sandra que es como el mayor desafío que tenemos desde esta panorámica global a Chile? Si quieren, bueno, respondo yo primero. Sí, Gracias, parte tú, Rodrigo. Celina. Realmente todo el trabajo
de Qualidec viene de la mano de los profesionales de partería. Sinceramente, el potencial, digamos, de accionar que tienen los profesionales de partería en Qualidec es inmenso. Todo el apoyo educativo que pueden darnos en el control prenatal, pero no solo en el control prenatal, en sala de parto, apoyando y acompañando al acompañante y acompañando a los profesionales médicos en esa espera y en esa escucha. Realmente donde nosotros vimos efecto fue en esos lugares donde obstétricas y, bueno, nosotros le decimos licenciadas en obstetricia, matronas y especialistas en tocoginecología, médicos especialistas, trabajaron juntos y trabajaron a la par. Y fundamentalmente se comunicaron de manera correcta. Creo que la comunicación también es esencial y en comunicación ustedes nos pueden enseñar mucho a nosotros los médicos. Así que bueno, yo celebro todos estos esfuerzos y deseo que Argentina tenga la fuerza de partería que tiene Chile. Gracias. Muchas gracias, Celina, a ti. Sandrita. Bueno, primero que nada, decir que es un honor realmente estar acá con ustedes. Es maravilloso escuchar todo esto, que realmente a uno le da, como dice Lorena, que mucho que hacer. Y agradecer también a Rodrigo por la pregunta. Creo que si me preguntan cuáles son los desafíos para nosotros como matrones en Chile, bueno, primero que nada, sí, o sea, obviamente decir que es increíble que tengamos 190 años, me parece como muy, muy increíble. Como que nos cuesta así como el primer desafío es darnos cuenta de lo que hemos hecho. Yo creo que eso es como esencial, que tiene que ver con la autoestima también de nuestra profesión, como creernos el cuento realmente de lo que somos. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tiene que estar en los currículums, que tiene que insertarse de alguna forma en las futuras generaciones. Yo creo que es algo que hay que avanzar también en la formación. Pero obviamente un elemento esencial es la regulación, que es el Código Sanitario. Es esencial que el Código Sanitario defina claramente nuestro ámbito de acción, porque si no, permanentemente nos genera, a pesar de tener 190 años, una serie de situaciones con otras profesiones que no tendría por qué suceder, porque para que pueda haber este equipo interprofesional y colaboración, tenemos que tener claros cuáles son nuestros roles. Entonces, nos juegan contra una regulación que no logre avanzar. Y por otra parte, también que tiene que ver con la regulación son estas brechas, también las brechas profesionales necesarias, porque obviamente, como decía Rodrigo, necesitamos tener este modelo, porque tenemos obviamente que mejorar, pero para poder tener este modelo, ¿no es cierto?, similar a los países desarrollados en partería profesional, necesitamos saber cuántos matrones necesitamos, cuántos son los que existen en este momento, cuántos necesitamos en los distintos espacios, versus la cantidad de mujeres, versus, ¿no es cierto?, lo que está pasando en ellas a lo largo de todo su ciclo vital, y cuántos matrones vamos a necesitar en cada uno de esos espacios y en cada uno de los niveles de atención. Y por otra parte, también necesitamos como desafío el reconocimiento y respeto de las matronas en los distintos espacios, en los servicios de trabajo, en los lugares de trabajo. Lamentablemente hay mucho sufrimiento en los colegas, y se ve bastante, ¿no es cierto? Bueno, ahora está la ley Cari, ¿no es cierto?, que apareció hace poco. Sin duda va a ser un elemento importante a la hora de poder ayudar también en los espacios laborales, en los hospitales, porque a nivel global ha sido tan terrible, ojalá que no nos pase a nosotros, el abandono de las colegas de los lugares de trabajo, que en este momento se están yendo muchos matrones de África, se los están llevando para trabajar en Europa, porque en Europa nadie quiere seguir trabajando, también por estos entornos que han sido muy agresivos desde la pandemia hasta ahora. Entonces, un ámbito también es un desafío trabajar todo lo que es salud mental, todo lo que es los entornos respetuosos, el reconocimiento específicamente de los roles de los profesionales. Y por supuesto, para poder llegar a lo que necesitamos, que es el futuro, porque si no hay futuros jóvenes que quieran ser matronas y matrones, o sea, es que, ¿qué vamos a hacer? No vamos a llegar, queremos llegar ojalá a los 400 años. Y como dijimos, ¿no es cierto?, a lo mejor a la salud interplanetaria, a lo mejor en Marte, la Luna, no sé, van a haber necesidades de matrones. Y obviamente, para llegar a hacer eso que se viene, ya sabemos que ya existe, tenemos que seguir encantando a las futuras generaciones y no lo vamos a lograr si no logramos avanzar en estos elementos, porque ellos ven permanentemente y cuando quieran, ¿no es cierto?, estudiar, a lo mejor no van a querer ser matrones porque obviamente ven que son elementos que no se están desarrollando. Y otro desafío súper grande que creo que tiene que ser, hay que tomarlo ahora sí o sí, que es el desarrollo de la profesión, es el avance en la profesionalización con los grados de magíster y doctorado. Eso realmente tiene que suceder. No puede ser que después de 190 años no tengamos un magíster en matronería y un doctorado en matronería.
O sea, realmente tiene que suceder ahora, porque para que pues, se pueda desarrollar este polo de conocimiento de América del Sur y que obviamente se traduzca eso a la colaboración. Ustedes vieron el mapa en cuanto que realmente está casi blanco por todos lados y acá tenemos profesionales que tienen casi 200 años de conocimiento y que no se han plasmado en estas áreas de investigación. Así que creo que para allá va y hartos desafíos, así que hay que seguir trabajando. Gracias, Sandra. Marcia. Solamente despedirnos, agradecer a todos los que se conectaron. Tuvimos buena audiencia, un buen promedio todo el tiempo, así que nada. Muchas gracias también por la oportunidad de poder presentarlos y eso, buenas noches, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso para todas y todos. Hasta la Chao, chao. próxima. Hasta la Chao. próxima. Chao, Chao. chao. Chao, chao, chao. Chao.